Gracias, Señor. Gloria a Dios Santo. ¿Quién vive? En su nombre. En su nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Santo. Estamos alegres que estamos aquí. Dejamos que los niños entren para que estemos bien concentrados. Gloria a Dios. Si es posible que alguien cierre la puerta de la cocina. Amén. Gloria a Dios. Estamos en el segundo día del libro de Hebreos, el capítulo 2. Amén. Hebreos, como hemos dicho la semana pasada, es un libro muy importante. Es un libro que no sabemos ni siquiera quién fue el escritor. Uno dice Pablo, otro dice Apolos, otro dice Lucas. Pero ¿por qué no lo sabemos? Porque la importancia de este libro es que Jesucristo es el autor. Él es el que tiene que ser exaltado en este libro. Todo el libro de Hebreos se trata de Cristo. También tenemos que entender, y eso es importante, que tenemos que entender todos cuando nosotros estudiamos la palabra, a quién está dirigida una carta, a quién está escribiendo la persona. Entonces la carta de Hebreos fue escrita a la iglesia de los hebreos que fueron judíos. Eran judíos que se habían convertido en Cristo, en cristiano. Pero ¿qué pasa? Que tenían también dudas, porque vinieron judíos tradicionales y lo estaban diciendo que mira que este no fue el Mesías, o que él no puede ser el Mesías, y siempre estaban buscando muchas cosas, por lo cual ellos estaban dudando, y algunos estaban pensando volver otra vez al judaísmo. Entonces nosotros tenemos que entender que esta carta fue escrita principalmente para ellos, para que los judíos, los que realmente están esperando el Mesías, pueden ver y pueden reconocer que Jesucristo es el Mesías que tenía que venir. Entonces, nosotros cuando estudiamos la palabra, siempre tenemos que mirar, cuando hay un versículo, a quién está hablando. Nosotros, por ejemplo, si está cogiendo una parte de Jesucristo hablando, tú tienes que decir, a ver, ¿a quién está hablando? Jesucristo está hablando aquí a los discípulos, está hablando al pueblo, está hablando a los fariseos. Entonces, si nosotros miramos bien a quién está escribiendo, podemos también analizar y entender mejor la palabra. Amén. Eso es importante. Nosotros, la palabra a veces tiene diferentes significados. Nosotros tenemos que por eso siempre analizar diferentes ángulos, diferentes puntos de vista. Aquí el libro de Hebreos está escrito principalmente a los judíos, pero después también aplica a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar confirmados en la fe en Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. En el primer capítulo hemos hablado de primera parte, y dice que ahí habla de que Jesucristo es superior a los ángeles. Y después en el capítulo 2, ahora lo vamos a leer, podemos ver algo extraño, que ahí de repente dice que el Hijo es menor que los ángeles. Primeramente en el capítulo 1 podemos ver que Jesucristo está puesto que Él es superior a los ángeles, pero en el capítulo 2 está menor que los ángeles. Vamos a estudiarlo para que podamos entender la razón de todo esto. Hemos visto que aquí en el primer capítulo habla que el Hijo es la voz de Dios para toda la humanidad. Hoy en el segundo capítulo, para mí el resumen del segundo capítulo es que su humillación no tenía límites, pero su exaltación tampoco tiene límites. Amén. La humillación de Cristo fue como que tenía que ir lo más bajo, sin límite. Pero después la exaltación de Cristo fue tan grande y sigue siendo lo más grande de todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y leemos. Vamos a leer los 4 primeros versículos, todos juntos. Amén. Gloria a Dios. Hermana Taimara, pasa aquí y usted puede leer los primeros 4 versículos. ¿Sí? Del capítulo 2, los primeros 4. ¿Sí? En la misma comunión. Amén. Una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme,
y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Entonces, este fue el capítulo 2, los primeros 4 versículos. Los primeros 4 versículos podemos ver que es como una frase entre medio. Acaba de explicar que el Hijo es superior a los ángeles, ¿no? Y que dice que Él es, a lo cual los ángeles dijo jamás. En el 13 dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que podemos ver que ahí en el primer capítulo Él está poniendo a Jesús al mismo nivel que Dios. Y dice en el 1 del capítulo 2, el primer verso, por tanto. Él dice por tanto, porque está hablando del primer capítulo. Por tanto, lo que hemos explicado en el primer capítulo, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué quiere decir deslizar? Deslizar es que, por ejemplo, imagínate un barco en un río que está amarrado en el puerto. El barco está amarrado en el puerto y entonces se queda ahí quieto. Pero al momento que tú quitas el amarre, se va con la corriente, se va para abajo. Está como deslizando. Y si no hay nadie que tiene por lo menos algo para remar o algo para hacer algo, se va para abajo y al final puede ir ahí mismo para abajo de todo. Eso es deslizar. Cuando tú te deslices poco a poco se te va y en algún momento ya es tarde para volver otra vez a la orilla. Hay gente que, por ejemplo, va nadando, pero en un momento está nadando tan lejos y entonces la corriente del mar, el lado que te lleva otra vez a la playa, te lleva más lejos. Entonces tú estás deslizando, ya no hay manera de volver hasta que venga alguien que te ayuda. Entonces nosotros tenemos que saber que todos nosotros cuando caminemos en el mundo estamos deslizándonos, estamos alejándonos. La única manera para salvar nuestra vida es recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero si tú quieres deslizar no tienes que hacer nada. Solo tienes que esperar que el barco te lleve lejos, 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 hasta que ya no hay fin. Amén. Gloria a Dios. En su nombre. En su nombre. Quiero que alguien me busque 1 de Juan capítulo 5 verso 12. 1 de Juan, que está después de Hebreos, vienen los libros, las cartas pequeñas, que es 1 de Juan capítulo 5 verso 12. Un momento, ¿sí? O Juan, no, perdón. Juan 5:12, sí. Juan 5:12. Amén, sí. No, Juan 5:12. Amén. ¿Lo tienen? No, Juan, San Juan. San Juan. Santo. El que tiene al hijo. Amén. Lo leo. ¿Sí lo lee? ¿Lo ve? Sí. Dice, entonces le preguntaron, ¿quién dijo? Toma tu camilla y vete. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí dice que el que estaba sanando aquí al paralítico. Amén. Él estaba sanando al paralítico, ¿no? Entonces él dijo, toma tu lecho, ¿no? Y camina. Amén. Y la gente decía, pero ¿cómo puede ser esto? ¿No? Porque él primeramente había perdonado a él sus pecados. Nosotros necesitamos el perdón de nuestros pecados.
El Señor mismo, Él nos da el perdón. Si nosotros recibimos a Cristo, recibimos el perdón del Señor. Entonces, si nosotros nos vamos del camino, lo único que nos puede salvar es que el Señor viene y nos dé este salvavidas. Amén. Nosotros tenemos que recibir la salvación. Él nos perdona. Entonces Él realmente dice, toma tu lecho, toma tu cama y levántate y empieza a caminar. Nosotros tenemos que empezar a caminar, pero tenemos que mantenernos firmes en la casa del Señor. Nos tenemos que tener firmes con Jesús. Amén. Dice en el 2, porque si la palabra dicho por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Qué está diciendo aquí? Que la palabra que fue antes en el Antiguo Testamento fueron los ángeles que estaban hablando a la humanidad. Los ángeles hablaron a la humanidad. Entonces, como los ángeles hablaron a través del profeta, pero también los ángeles directamente hablaron. Podemos ver cuando los ángeles estaban hablando con la familia de Lot en Sodoma y Gomorra. ¿Y qué dijeron los ángeles? Sal de ahí, vete a la montaña y no mira para atrás. Pero ¿qué hizo la mujer de Lot? Ella miró para atrás y ahí mismo se convirtió en una estatua. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no escuchas la palabra de los ángeles, ya el precio que tú tienes que pagar es la muerte. Imagínate que si tú no quieres escuchar la palabra del Hijo del Hombre, amén, de Jesucristo de Nazaret. Eso es lo que está diciendo aquí. Que si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda desobediencia, de transgresión, recibió la retribución, se recibió la muerte. Dice el 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos de una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron? ¿Qué está diciendo eso? Si nosotros, en el Antiguo Testamento, la gente, si no hacían caso a los ángeles, ya podían pagar un precio bien caro. Le pagaron con la muerte. Entonces, si nosotros que hemos podido recibir la palabra del Señor Jesucristo, ¿qué hacemos nosotros si descuidamos la salvación que el Señor nos ha dado? Jesucristo ha dado la salvación. Tenemos que entender, Él está escribiendo a los judíos. Los judíos estaban negando al Señor Jesucristo. Ellos estaban negando, dicen, no, que eso no fue el Cristo nada. Eso no fue el Mesías nada. Porque el Mesías tenía que venir como en un trono. El Mesías tenía que echar fuera a todos los romanos. El Mesías tenía que establecer todo el reino. Pero la gente no entendía que Él no estaba hablando de echar fuera los enemigos físicos. Estaba hablando de echar fuera el enemigo dentro de nosotros. El pecado, que es el peor enemigo. Porque tú puedes tener un enemigo físico y te puede dar un golpe, pero no te puedes quitar la entrada al cielo. Pero el enemigo peor es el pecado. Y ese sí te puede echar fuera. Te puede quitar la entrada ahí arriba en el reino de los cielos. Amén. Vamos a leer Lucas capítulo 4, 16 al 22. A ver si alguien lo puede buscar. Lucas capítulo 4, 16 al 22. ¿Sí? Póngase en pie. Léalo en voz alta. 4 de 16 al 22. Sí. En la misma comunión. Amén. Jesús en Nazaret, ese. Sí. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga
estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Amén, gloria a Dios santo. Que fue un texto largo, pero espero que han estado atentos. Aquí dice que cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, no fue confirmado por los que oyeron. Ahí fue donde estamos leyendo este texto, cuando Jesucristo realmente anunció que Él vino a dar salvación a los quebrantados, dar vista a los ciegos. Él entonces estaba confirmando que Él vino para salvar al pueblo. Él vino anunciando que Él vino a dar la salvación. Ese fue el anuncio del Señor Jesucristo a toda la humanidad. Amén. Entonces nosotros, si conocemos esto, después podemos ver el 4. Dice: testificando Dios juntamente con ellos. ¿De quién está hablando ahí cuando dice testificando Dios juntamente con ellos? ¿De quién está hablando? Dice que, mira el 3. Lo cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, ese es el mismo Señor Jesucristo, que Él anunció, que hemos visto el anuncio que Él hizo, y después dice: no fue confirmado por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Quién son ellos? Los discípulos, amén. Ellos estaban ahí, ellos estaban escuchando, ellos podían ver todos los milagros que Jesucristo mismo hacía. Él podía caminar con Él podía escuchar todos los mensajes del mismo Señor Jesucristo. Entonces ellos podían confirmar que el mismo Señor Jesús era el Cristo, era el Mesías. Pero ¿qué hacía el Señor? Él no solo testificaba con ellos, pero también dice con señales, prodigios, milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Abre en Hechos capítulo 2, verso 43. Hechos 2:43. ¿Alguien se puede leer? La vida de los primeros cristianos. Hay que darle pase a otros. Sí. ¿Otra persona? Sí, póngase pie. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Amén, gloria a Dios santo. Aquí podemos ver que cuando ellos, los apóstoles, habían recibido el Espíritu Santo, muchos milagros hacían. La gente estaba hasta asustada, vino temor a toda la gente, porque vieron que no solo fue Jesús que habían crucificado, pero ahora también todos esos hombres que estaban con ellos también empezaban a hacer milagros, a orar por los enfermos, y estaba la gente con temor, porque podían ver que este milagro era el mismo Señor que está confirmando. Entonces los judíos estaban en ese momento, estaban como confusos, porque habían visto a Jesús y ahora han visto también los milagros. Lo que están diciendo en estos primeros 4 versículos, que como ustedes, los judíos, como nosotros, que ya nosotros hemos recibido y conocemos a Cristo, cómo nos podemos deslizar si hemos visto la misma palabra del Señor Jesucristo. Hemos visto que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y también hacían milagros. Y hemos visto que el Señor mismo hoy en día, 2018, todavía sigue moviéndose. ¿Cómo nosotros nos podemos deslizar? ¿Cómo nosotros podemos descarriar? ¿Cómo nosotros podemos salir del camino si nosotros hemos recibido una salvación tan grande que es el Señor Jesucristo en nuestra vida? Amén. Gloria a Dios. Santo. Hermanos, el tema, todo el libro de Hebreos es un libro tan lindo, tan bonito, porque habla realmente de toda la Biblia y nos enseña a Jesucristo desde el Antiguo Testamento hasta hoy en día. Ese conlleva toda la historia, por eso es tan importante este libro. Pero ya estudiando este libro, ese ya no es beber leche. Estudiando el libro de Hebreos ya no es beber leche. Esto ya es comer arroz con frijoles. ¿Por qué? Porque ya estamos haciendo algo más.
que solo decir que de tal manera amó el Señor al mundo. No, estamos ya entrando en profundidad, estamos entrando en temas más importantes para que podamos entender más y podamos explicar más sobre quién es Jesucristo y quién es para nosotros. Si entendemos esto, entendemos más sobre este libro, también entendemos más sobre el mismo Señor Jesucristo y qué vino a hacer aquí en la tierra para nosotros. Amén. Amén. Ahora necesito a alguien que me lee el 5, el mismo del capítulo 2, el 5 hasta el 8. Amén. Que se ponga aquí para que coja el micrófono. Capítulo 2, versos 5 al 8. Hebreos. Pasa aquí. ¿Sí? Capítulo 5. No, capítulo 2. En el 2 estamos, capítulo 2. Versos 5 al 8. Amén. En la misma comunión. Amén. El autor de la salvación, porque no sujetó a los ángeles y el mundo venidero acerca de la cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo de hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Amén. Amén. Gloria a Dios, gracias, gloria a Dios. Hemos leído aquí la segunda parte de este capítulo 2 sobre el autor de la salvación. Amén. Aquí habla del reino milenario, habla del reino del Señor Jesucristo que todavía tiene que venir. ¿Entienden esto? Jesucristo murió en la cruz de Calvario, se levantó al tercer día. Él se iba ahí arriba al cielo y dijo: voy a dar otro como yo, que es el Espíritu Santo. Él derramó el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Ellos empezaron a recibir la revelación de la palabra. Empezaron a escribir todas esas cartas y escribieron los evangelios para que nosotros podamos ver lo que el Señor hizo y lo que hizo también en los apóstoles. Todo esto es el principio. Pero lo que tiene que venir es el mismo Señor Jesucristo. Él va a venir a buscar a su pueblo, pero después viene un reino milenario, viene un reino de 1000 años sobre esta tierra. En esta tierra, en principio, los leones eran mansos también. Los tigres eran mansos también. Los animales eran mansos, todo. No eran todavía que estaban ahí luchando y comiendo los unos a los otros. Los humanos no comían carne, comían de los frutos que estaban y las hojas que podían encontrar. Entonces, esto es el tiempo que tiene que restablecerse. Antes de la eternidad, antes de nuestra eternidad, nosotros tenemos 1000 años aquí en la tierra. Pero primero Jesucristo viene acá a buscar a su pueblo. Él viene a buscar a su pueblo para llevarlos arriba, para que estemos ¿a dónde? En la boda del Cordero. Esa es la boda a la cual nosotros estamos esperando. Nosotros todos los que somos la novia del Señor Jesucristo. La iglesia es la novia. Jesucristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Nosotros todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Uno es el dedo pequeño, otro es el pie, otro es el hombro, otro es el estómago, otro es la boca. Pero la cabeza, lo realmente es la mente, las instrucciones vienen de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Por eso aquí podemos ver que Él habla de los ángeles otra vez. En el primer capítulo podemos ver que fue hecho mayor, que Él es mayor que los ángeles. Pero aquí habla de repente que es menor que los ángeles. ¿Por qué? Porque quiere mostrar que el Señor Jesús también fue hombre. Que tenía que ser hombre para hacer la obra de salvación. ¿Por qué? Porque los ángeles no pueden morir. Un ángel no puede morir. Entonces, si Jesucristo hubiera bajado aquí en la tierra como ángel, no podría haber muerto en la cruz de Calvario. No podría pagar el precio. No podría tener el sufrimiento. Porque los ángeles pueden aguantar mucho más que los hombres. Él tenía que aguantar todos los dolores
como un hombre. Él tenía que recibir latigazo como hombre. Él tenía que recibir la muerte como hombre. Un ángel no puede morir. Por eso el Señor mismo tenía que bajar como hombre. Dice, Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Eso es lo que está diciendo. Él no está sujetando a los ángeles para el milenario, por el reino del milenario. Al contrario, alguien testificó. ¿Quién está testificando? ¿Quién fue el que testificó? ¿Alguien sabe quién fue el que testificó eso? Lo que está hablando en esos siguientes versos. Vamos al Salmo 8. Buscan Salmo 8. Salmo capítulo 8. Amén. Ese fue el mismo David hablando. Eso fue David que habló. Ellos están aquí citando a lo que David ya había hablado. Amén. Vamos a escuchar bien. Dice la gloria de Dios y la honra del hombre. Jehová, dice el Salmo 8. Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que aún maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Qué está pasando aquí? David, como que se dio cuenta, abrió sus ojos, miró al cielo, y cuando miró al cielo y vio como todas esas estrellas, y vio el sol y después la luna, y vio como que esto extendía tan grande, y vio como que el mundo todo era tan grande, y dijo, el hombre, qué insignificados somos. Qué pequeñito que nosotros somos delante de toda esta creación. Nosotros que somos, así un puntito. Podemos mirar para abajo. Nosotros miramos para abajo y veremos una hormiga. Y si los científicos que van mirando y pueden ver los células y pueden ver los átomos y pueden ver que todo ahí abajo también hay cositas mucho más pequeñas que nosotros. Pero nosotros para Dios somos pequeñitos. Nosotros para Dios no somos ni siquiera una hormiga. Nosotros para Dios ni siquiera somos una granito de arena. Somos pequeñitos porque el universo es tan grande que ni siquiera saben qué grande es. Porque todavía están mirando y cada vez que van mirando más y pueden ver un poquito más, ven que todavía hay más detrás de esto. Y cuando van ahí, dicen, ahora sí vemos el final del universo y todavía ven más cosas. Porque nunca hay fin. Y es lo mismo cuando van a los pequeñitos. A los pequeñitos van mirando para abajo, y van como abriendo y con microscopio y todo eso, y buscando más, y al final todavía no saben lo pequeñito que hay, y después dicen, esto es el más pequeño, pero cuando pueden acercarse más, se dan cuenta que hasta lo más pequeño todavía tiene cositas más pequeñas adentro. Entonces nosotros estamos como en medio, no somos ni grandes ni pequeños, pero somos insignificantes. Él se dio cuenta que realmente nosotros no somos tan importantes, ni tampoco somos tan fuertes. Nosotros no tenemos la fuerza del león, ni como un elefante. Y a veces pensamos que somos inteligentes, pero se han dado cuenta que los delfines tienen una cabeza mucho más grande que nosotros. Y aunque tú no le escuchas hablando, pero pueden comunicarse también. Nosotros tampoco somos tan inteligentes. Lo queremos mucho. Los científicos piensan que nosotros los humanos somos la excelencia, pero realmente somos insignificantes. Pero ¿qué dice? ¿Qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tu mano, todo lo pusiste bajo sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Asimismo las bestias
del campo, las aves del cielo, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Entienden esto, hermanos? ¿Están entendiendo esto? So, aquí habla de que realmente un humano fue puesto para que pueda señorear sobre todos los animales, sobre las bestias, sobre lo que hay, hasta sobre los ángeles, hermano. Nosotros somos menos los ángeles, pero podemos mandar a los ángeles, dice la palabra. Pero ¿qué pasa? Que nosotros entregamos todo este poder, toda la autoridad lo entregamos a Satanás. Al momento que entró el pecado en el mundo, nosotros entramos también, le dimos la llave para que ya nosotros no controlamos, ya nosotros no tenemos control. Cuando Jesús fue tentado por el mismo Satanás, Él lo puso arriba y dijo, mira, todos esos reinos tú los puedes entregar si tú te arrodillas delante de mí. ¿Qué estaba diciendo Satanás que el Señor lo reprende? Que Él tiene dominio sobre todo esto. Él tiene dominio sobre los países, sobre los presidentes, sobre los reinos, sobre todo ello. ¿Por qué? Porque todavía Él está adueñándose del mundo. Él dice que lo sujetó todo, todas las cosas. Nada dejó que no sea sujeto. Pero dice, aunque todavía no vemos todas las cosas que le sean sujetas. Ya Jesucristo pagó el precio en la cruz de Calvario. 3 días estaba muerto. Estaba completamente desconectado. Pero después se levantó al tercer día. Y ahí venció ¿qué? Venció la muerte. Venció la muerte. Ya Él tiene la llave. Ya realmente el Satanás ya está vencido. Todavía Él está ahí intentando creer a nosotros que nosotros todavía podemos morir. Y entonces hay todavía temor en la humanidad. Pero ya Él está vencido. Ya Él está vencido, hermano. Dígale que está a su lado. Ya Satanás está vencido. Ya está vencido. ¿Por qué nos preocupamos tanto si sabemos que ya Jesucristo pagó el precio por cada uno de nosotros? Ya está vencido. Dice el 9 del Hebreos. Vamos a leer otra parte. ¿Alguien puede leer del 9 hasta el 12? Que venga aquí, de 9 a 12. Que se levanta y pónganse aquí para que lo lea en voz alta con el micrófono. Hebreos capítulo 2, de 9 al 12. ¿Sí? Amén. En la misma comunión dice la palabra de Dios: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionaste por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Amén. Gracias, gloria a Dios. Santo. Aquí podemos ver otra parte del capítulo 2. Ya hemos visto la primera parte que habla del Isaac, la segunda parte que habla del Hijo del Hombre y le iba a coronar, ¿no? Entonces aquí podemos ver esta segunda parte. Dice, vemos aquel en el 9 que fue hecho un poco menor que los ángeles, ¿no? Como ya le he dicho, él fue hecho menor que los ángeles, porque los ángeles no pueden morir. Y fue Adán, el hombre que pecó. Entonces tenía que haber un hombre que también llevó toda la tentación, llevó toda la carga, llevó todo el pecado a morir en la cruz del Calvario. Dice a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentará la muerte por todo. Él tiene que experimentar la muerte también.
Hay gente que dice que Jesucristo se levantó de la cruz y al final no murió. No, Él realmente expiró su última respiración. Murió en este cruz del Calvario. Lo bajaron, lo sepultaron, lo pusieron en el sepulcro. ¿Por qué? Porque ya estaba muerto. Él tenía que estar muerto completamente para pagar el precio. Vamos a Juan capítulo 13, versos 31-32. Juan 13. Si alguien lo puede leer, que se pongan de pie. Y versos 31 y 32 del libro de Juan. Sí. Entonces, cuando hubo, Sí. no manda ese. Sí. El hermano Nevi, sí. No pasa nada. Estamos bien de tiempo. Libro de San Juan, capítulo 13, versos 31 y 32. Están pegajosos los páginas, ¿no? ¿Sí? San Juan capítulo 13, versos 31 y 32. Sí, 31 y 32. El nuevo mandamiento, dice. Amén. Amén. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es gloriado el Hijo del Hombre, y Dios es gloriado con él, glorificado con él. ¿Y 32? Sí. 32. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Amén, gloria a Dios santo. So, podemos ver, ese está relacionado con ese verso 9, ¿no? Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver que cuando Él salió dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Amén. Si Dios es glorificado en Él, Dios también lo glorificará en sí mismo y enseguida lo glorificará. So, ¿qué podemos ver aquí? Que el Hijo del Hombre es glorificado y Dios es glorificado en Él. So, Dios está glorificado dentro de Jesús, ¿sí? Y si Dios está glorificado en Él, Dios también lo glorificará en sí mismo. So, ¿qué podemos ver? Que Jesucristo está glorificado por Dios y Dios también lo glorifica a Él. O sea, podemos ver que el Padre y el Hijo son uno. Amén. Pero está glorificado. ¿Y por qué está glorificado? Porque Él pagó el precio. Amén. La gracia de Dios, Él está ahí. Esa es la gracia de Dios porque Él pagó el precio. Él pagó el precio. Él pagó con su vida para cada uno de nosotros. La muerte en la cruz del Calvario fue necesaria para que nosotros podamos ver y podamos recibir ese glorioso gracia. Ese es el regalo inmerecido. La gracia significa un regalo inmerecido. Nosotros tenemos un regalo que no merecemos. Nosotros todos somos pecadores. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron. Todos. No hay ningún justo. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Entonces todos tenemos que pagar el precio. Pero Jesucristo pagó el precio. Fue hecho menor que los ángeles en este momento cuando Él murió, porque cuando Él murió ya hacían algo que los ángeles no pueden. Los ángeles no pueden morir. Entonces Cristo murió, fue hecho hombre, era un hombre que murió en la cruz del Calvario. Y durante 3 días estaba menor que los ángeles, pero cuando ya se levantó, estaba puesto en toda la gloria y toda la honra. Amén. Por eso yo digo que toda la humillación, aquí habla de la humillación, porque Él realmente se despojó de su gloria, se despojó de todo para venir a pagar un precio aquí, para ser tentado tal como nosotros podemos ser tentados, pero no cayó en pecado. Tenía que recibir todo el pecado en su espalda, en sus hombros, para pagar el precio por nosotros.
La humillación de Jesús fue lo más grande, porque Él pagó un precio que ni siquiera Él tenía que pagar. Él pagó un precio por nuestro pecado. Entonces su humillación fue tan grande, sin límite. Pero después la gloria de Jesús es tan grande que nosotros solo podemos glorificarlo, podemos levantar nuestras manos y decir: tú mereces toda la gloria, tú mereces toda la honra, porque tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor. Tú nos has rescatado, tú nos has levantado, Señor. Gracias Jesús por lo que ha hecho en nuestra vida. Qué bonito es el Señor. Dice en el 10: convenía a aquel por cuya causa existen todas las cosas. Son todas las cosas por quien existen, por Jesús. Y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionará por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aquí podemos ver en Romanos 8, 28 y 29. ¿Alguien lo puede buscar? Romanos 8, 28 y 29. Romanos, que justamente después del Evangelio. Capítulo 8, versos 28 y 29. Amén. Cuando lo tenga, léelo en voz alta. Amén. ¿Sí? Sí. Hermano Yoko. 8:29. Amén. 8:29. 8, versos 28 y 29. Sí. Amén, gloria a Dios. La misma comunión, más que vencedores. Y sabemos que a los que ama Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén, gloria a Dios santo. Solo que aman a Dios, todo está bien. Amén. Y Él fue, dice que Él fue primogénito de todos los hermanos. So podemos ver que aquí dice, ¿no?, que ya nosotros somos como hermanos de Cristo. Dice en el 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüence de llamarlos hermanos. So, él que está diciendo que Jesucristo mismo nos llama hermanos. Pero ten cuidado, no significa que cuando nosotros llegamos ahí arriba, nosotros vamos a ir a Jesucristo: hermano! No. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, pero Él sigue siendo Dios, hermano. So, eso es lo bonito, y eso es lo que mucha gente no entiende. Que Él se hizo hombre para pagar el precio, para vencer la muerte, para que nosotros podamos tenerlo como hermano. Y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque ya Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Pero Él sigue siendo Dios. Nosotros tenemos que glorificarlo. Nosotros tenemos que llamarlo santo, 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 porque Él es 3 veces santo. Amén. Tenga cuidado, ¿no? Nosotros no tenemos que tener a Jesucristo como cualquier hombre, no. Es 100% hombre, 100% Dios. Dice el 12. Aquí está cogiendo algunos versículos del Antiguo Testamento. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Eso podemos ver en el Salmo 22. Salmo 22. Salmo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí descanso. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres y tú lo liberaste. Clamaron a ti y fueron liberados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Amén. El mismo Señor está aquí. Ese Señor Jesucristo, Él está aquí para cada uno de nosotros. Nosotros somos sus hermanos. Amén. Dice el 13: y otra vez
dice, yo confiaré en él. Y de nuevo, aquí estoy yo con los hijos que Dios me dio. Alguien puede buscar Isaías capítulo 8, versos 17 y 18. Isaías capítulo 8, versos 17 y 18. Amén. Alemana no tiene. Léalo, sí. No, léalo. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. En él confiaré. He aquí que yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagio en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Amén, gloria a Dios, santo. So que podemos ver en el 17 dice, en él confiaré. Sí, ese está hablando también en el mismo versículo. Y otra vez dice, yo confiaré en él. Y de nuevo, aquí yo estoy con los hijos que Dios me dio. Y aquí está hablando en el verso 18. He aquí que yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte Sión. Aquí podemos ver que el mismo Señor Jesucristo ya fue anunciado, ya desde antes fue anunciado que Él hizo y que Él dijo que el Señor, Él pagó el precio y me dio a mí hermanos. Santo. Él pagó el precio, ¿para qué? Para salvar a muchas personas. Sí, Señor. Y no son pocos. Dice, anunciaré a mis hermanos. Él dijo, no se avergüence de llamarlos hermanos. No es uno ni dos, son muchos, son millones que somos hermanos de Cristo, que Cristo pagó el precio para que nosotros podamos tenerlo como nuestro Rey y nuestro Salvador. Y Él no se avergüenza de decirle a su Padre, mira, estos son mis hermanos. Aleluya. Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Ahora ya la última parte del capítulo 2, alguien que puede leer 14 al 18, verso 14 al 18 del libro de Hebreos capítulo 2. Que se pongan de pie, pónganse aquí para que lo podamos escuchar. Dora. Amén. En la misma comunión. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, que el Señor lo reprenda, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para vivir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén, gloria a Dios, santo. Gracias, gracias. Aquí podemos ver la última parte. Ya ha explicado quién es Jesucristo, que Él fue hecho un tiempo menor que los ángeles, porque tenía que pagar un precio, la muerte, por el pecado de toda la humanidad, pero fue reestablecido. Y allá dijo que ya Él no tiene vergüenza de llamarnos hermanos. Y dice el 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. ¿Alguien puede leer Apocalipsis 1:18? Apocalipsis 1:18. Lo pongan de pie y lo leen bien fuerte. Apocalipsis 1:18. A ver, no tengan miedo. Ahí, Zulma. Amén. Y el que vivo y
Amén, gloria a Dios santo. Qué bueno, ¿no? Que aquí dice que ya Él vive. ¿So Cristo qué? ¿Está muerto o está vivo? ¡Vivo! ¿Está muerto o está vivo? ¡Vivo! Pero no solo está vivo, Él dice que yo vivo por los siglos de los siglos, Él vive por toda la eternidad, pero algo más dice Él, yo tengo la llave de la muerte y de la Hades. So, Él ya tiene la llave. ¿Qué significa? Que ya Él tiene el control de la muerte, Él tiene el control de la vida eterna. Es Él que lo tiene, ya el diablo no lo tiene, aunque todavía está diciendo que Él lo tiene. Y todavía hay mucha gente que lo cree y dice, bueno, cuando se muere ya me voy para abajo, ya no pasa nada. Ya se acaba la vida, dicen los impíos. Cuando uno se muere ya, yo me como ahí, los gusanos me van a comer y ya está, se acaba la vida. No, hermano. Nosotros no estamos destinados para hacer muerte. Entonces Jesucristo dice que ella tiene la llave. Porque ¿qué dijo Satanás? Que cuando tú vas a comer el fruto, no morirás. Más bien, vas a abrir la mente para ver. Pero ¿qué pasó? Cuando comieron el fruto, murieron. Entró la muerte en la vida. Pero ya Jesucristo ahora venció la muerte. Él tiene la llave. Así que nosotros no tenemos que tener miedo, no tenemos que tener temor de la muerte. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros tenemos que enfrentarnos a cualquier batalla, a cualquier problema, a cualquier obstáculo, aunque sabemos que puede ser que esto acaba con nuestra muerte física, nosotros no tenemos que tener miedo porque sabemos que el Señor está en control de todo. Amén. Amén. Nosotros hemos tenido accidentes. Mira, la hermana Yoko ha tenido un accidente. Podría ser un accidente que mucha gente puede decir que tenía que haberse muerto. Pero el Señor dijo, no, porque yo tengo la llave. Y yo tengo la llave y entonces la muerte todavía no está para ellos porque todavía tengo planes para ellos en esta tierra. Amén. Entonces nosotros sabemos siempre que la última palabra ya no lo tiene Satanás, lo tiene el Señor Jesucristo de Nazaret. Porque Él tiene la llave. Amén. Dice el 15, por eso dice el 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él dice que nos ha librado de la muerte. Él nos ha librado del temor de la muerte. Amén. Nosotros tenemos que estar librados de esto, para que ya nosotros no tenemos que vivir en servidumbre o con nervios, con problemas. Cuando estamos enfermos, nosotros hoy voy a morir. No diga esto. Voy a vivir porque yo tengo a Cristo. Amén. Y yo confío que Cristo es el que me tiene que sanar. Amén. Y si me tiene que llevar, yo sé que me va a llevar no a un lugar peor, me va a llevar a un lugar mejor. Porque Él tiene la llave. Amén. Entonces solo tenemos que confiar en Él. Entonces nosotros ya no tenemos que vivir con temor, tenemos que vivir con confianza en el Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Dice, ciertamente no socorrió a los ángeles. ¿Ven? Que Él no tenía que socorrer a los ángeles, Él tenía que socorrer a la descendencia de Abraham. ¿Y quién es la descendencia de Abraham? Los judíos. La descendencia de Abraham son los judíos principalmente. Pero dice que hay una descendencia de la circuncisión, que realmente fueron los judíos que fueron circuncidados, porque ese fue el mandamiento a Abraham. Pero antes de la circuncisión también nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros todos somos descendencia de Abraham al momento que nosotros recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Gloria a Dios. Lo pueden leer, vamos a leerlo rápidamente. Romanos capítulo 4, versos 9 al 12. ¿Lo tiene todo aquí, mira? Sí, póngase de pie. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la incircuncisión o en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes
no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea juntada con justicia. Amén. Gloria a Dios santo. Es una parte que puede ser un poco complicado para entender, por lo que está hablando aquí, ¿no? Nosotros tenemos que saber que Abraham, para confirmación, tenía que ser circuncidado, lo que significa que cortaron una parte de la piel del pito del hombre, ¿sí? Entonces tenía que cortar eso porque era una señal de limpieza, de purificación. Amén. Todo lo que ya eran descendencia tenían que hacer esto. Pero esto ya fue confirmado por el Señor antes que Él mismo hizo esa señal. Por lo cual está diciendo que aunque eso fue hecho por un señal, pero ya esto fue confirmado antes de esto. ¿Qué significa? Que nosotros mismos somos descendencia de Abraham. Eso quiere decir estos versículos, que nosotros estamos aquí. Dice que, ¿cómo pues le fue contado? ¿Estando en circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Lo que quiere decir es que fue confirmado, fue contado antes de que fue circuncidado. Entonces nosotros por eso, como cristianos, nosotros estamos también hechos hijos de Dios. Nosotros somos contados como descendencia de Abraham. ¿Por qué lo escribió esto? Porque había en este tiempo, y todavía hoy, porque algún día vino un chico preguntándome, dice, mira, pastor, ha venido un judío que es judío mesiánico, que cree en Cristo, pero dice que yo tengo que circuncidarme. Porque si no me circuncido, yo no puedo ser descendencia de Abraham. Entonces yo tenía que buscarle la palabra para explicarle que esto ya no aplica, y no aplica a nosotros, porque nosotros no somos judíos. Nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles. Pero Jesucristo vino tanto para los judíos como también para los gentiles. Amén. Vamos a la última parte, 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Que nosotros tenemos que entender que Jesucristo fue semejante, fue igual que nosotros. Él sufrió igual que nosotros. Él tenía que también ser tentado igual que nosotros. Él tenía que recibir días con hambre como nosotros. Él tenía que pasar todo como nosotros. Solo en esta manera Él podía pagar el precio. Él realmente sufrió más que nosotros, porque Él pasó mucho más cosas que nosotros. En los pocos años que estuvo ahí, los 33 años que estuvo sobre la tierra, en los 3 años de su ministerio, el ministerio de Cristo fue bien cortito realmente, porque hay gente que tiene un ministerio de 40 años. Él solo tuvo 3 años, pero en esos 3 años hizo tantas cosas, sufrió tantas cosas, sufrió hasta la muerte. Amén. Entonces podemos ver que Él tenía que ser semejante a sus hermanos. Y dice el 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Para terminar, leemos 1 de Pedro 2:24, que viene justo después de los Hebreos. Primero y Santiago, y ahí viene 1 de Pedro 2:24. A ver si alguien lo puede leer. 2:24. Póngase de pie, léelo. ¿Sí, hermano? Sí, y bien alto lo lee. 2:24. Amén. Quien llevó el mismo, así va. Sí. En la misma comunión, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Gloria a Dios santo. Qué bonito. Él llevó nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en pecado, podemos recibir la liberación, podemos recibir la justicia. Y Él fue tentado en todo. Y eso es lo que me gusta mucho, lo que dice la última parte del capítulo 2, verso 18. Es poderoso para socorrer a los que son tentados.
Porque él mismo padeció siendo tentado. Él mismo padeció. Entonces, como él mismo padeció, también él es capaz, él es poderoso de socorrer. Aunque tú vas a estar tentado, él está ahí para darte la mano. Dice, mira, levántate, hermano, levántate, hermana, levántate, porque él está ahí para socorrerte. Él está ahí para salvarte. Él está ahí para liberarte. Hemos leído esto en ese ese es el capítulo 1 de Pedro 2:24. Amén. Dice en el 21 de ese mismo capítulo 2 de 1 de Pedro: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él no cometió pecado, hermano. Aunque fue tentado, pero no cometió pecado. Entonces, como él también fue tentado, él también puede socorrernos. Él fue maldecido, lo maldecían muchas personas, mucha gente, pero él no respondió con maldición. A veces nosotros, cuando nos maldicen, nosotros también lo queremos maldecir, o también nos queremos dar un bofetón. Pero él dijo, cuando te den la mejilla, solo dé la otra mejilla. Entonces nosotros tenemos que entender eso, tenemos que ser como Cristo. Pero él está ahí. Cuando alguien te dé en la mejilla, tú tienes que decir, Señor, socórreme, ayúdame. Guarda mi temperamento, porque yo ahora tengo ganas de levantarme y dar un puñetazo a esta persona, pero el Señor está ahí para socorrerte en medio de la tentación, en socorrerte para que tú no caigas en pecado, para que tú no te derramas ahí en pecado, porque Él ha pagado ya el precio en la cruz del Calvario. Él pagó el precio para ti, por mí, por todos nosotros. Qué lindo es el Señor, hermanos. Así que podemos ver que el Señor fue hecho y está ahí mucho más grande que los ángeles, pero también fue hecho menor que los ángeles para pagar el precio en la cruz del Calvario, para que Él pueda ser el que nos socorre, para que Él pueda ser lo que nos sana, para que todas las cosas nosotros podemos hacer en el nombre de Jesús. Solo creyendo, tener fe como un grano de mostaza. Entonces nosotros podemos decir a esta montaña, échate a la mar. Podemos decir al problema, fuera de mi vida. Solo si tenemos fe como un grano de mostaza, podemos vencer la muerte. Como dijo la hermana, ¿cómo venció a Goliat? No con la fuerza, lo venció Goliat con una piedra, solo con el Señor, con Él. Si nosotros caminamos con el Señor, podemos vencer a cualquier problema, cualquier obstáculo, cualquier gigante podemos vencer. ¿Y por qué lo podemos vencer? Porque Cristo ya pagó el precio. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, y Él pagó el precio, y sin Él nada podemos hacer. Él padeció todo. A veces me cuesta entenderlo, porque he visto la película de la pasión de Cristo, y si tú ves esta película y tú ves los golpes que recibe, y la gente escupiéndolo, dándole patadas y pegándolo miles de veces, realmente tú lo ves y sientes dolor. Y eso solo es una película, que solo han intentado hacerlo un poco al nivel que Él ha sufrido. Imagínate el sufrimiento real que Cristo ha tenido. El actor que hizo la parte de Jesucristo ya nunca más lo han puesto en ninguna película. ¿Por qué? Porque Hollywood pertenece a Satanás, que el Señor lo reprende. Por eso hemos leído antes que aunque Él va a sujetar todo debajo de sus pies, todavía no todo está sujetado bajo sus pies. Pero Él nos está diciendo una cosa: aunque todavía no toda la cosa en el mundo está sujetado bajo sus pies,
Pero el Señor dice que el que camina con Él, el que cree en Él, el que camina con el Señor Jesucristo, tiene la capacidad, tiene la parte de Él, el poder del Señor Jesucristo para sujetar todas las cosas que a ti te molestan bajo tu pie. ¿Por qué? Porque el Señor es poderoso en todas las cosas. Él dice, pide y yo te lo daré. Entonces solo pide y el Señor te va a dar la respuesta. Amén. Con esto hemos completado el segundo capítulo de Hebreos. Espero que están gustando este estudio. Espero que les gustan seguir en este tema, en este libro. Ahora vamos al capítulo 4. Dice, el Hijo superior a Moisés y el reposo del pueblo de Dios. En el capítulo 3, perdón. Sí. Vamos en el capítulo 3, donde habla del Hijo, sobre el Señor Jesús superior a Moisés. Tenemos que ahí entenderlo también. ¿Por qué habla de Moisés? Porque él quiere hablar de quién es para los judíos el más importante, que es Moisés. Entonces, este libro es para que los judíos podrían entender todo sobre Cristo, pero que para que nosotros también tenemos a Cristo como nuestro Salvador. Espero que lo puedan entender y que eso le da ganas de estudiar este libro, de escudriñar la palabra y buscar más y más para que realmente podamos entender más la palabra de Dios. Yo sé que cuando hemos leído todo el libro de los Hebreos, conocemos a Cristo en más profundidad. Amén. Así que pónganse de pie y vamos a hacer una oración. Gloria a Dios. Santo Señor, gracias.